favor. Milko Tormin es un uruguayo que a los 20 años debió partir hacia Brasil tratando de evitar conflictos con la dictadura uruguaya. Vivió allí muchos años, pero como su tarea era la de técnico en fotocopiadora, eso lo llevó además a recorrer varias ciudades en la zona de la Amazonia, en la zona de Bahía. Hace 2 años decidió volver a Uruguay con su pequeño hijo. Viajé mucho, entonces claro, eso me llevó a vivir en muchos lugares diferentes y a estar solo también, porque cuando iba de una ciudad para otra me iba solo, entonces eso me ayudó a poder viajar conociendo, ¿sí? Trabajar, conocer y al mismo tiempo podía hacerlo. Las ciudades fueron aproximadamente unas 15 ciudades que yo viví en varios estados. En algunos estados viví en 5 o 6 ciudades, en otros estados viví en 3 o 4 ciudades, ¿sí? Porque a veces el mismo trabajo me llevaba a eso, ¿tá? Mi trabajo a veces me hacía viajar, ¿tá? Porque, es decir, a veces estaba en la capital y viajaba por el interior de ese mismo estado, trabajando justamente. Hay varios Brasil, en realidad. Brasil no es solo uno. La imagen que tenemos de Brasil es una. La imagen que Brasil es otra bien diferente. Y la imagen que el mismo brasileño se hace de su país es diferente inclusive, porque Brasil tiene muchos estados que son países diferentes en realidad, que ni ellos mismos conocen. Cuidado. Tú decís en Rio Grande do Sul, mirá, yo estoy en Acre, y ellos no saben ni qué es Acre, ¿sí? Mal saben que es un estado de Brasil, a veces no saben que es un estado de Brasil. Son 27 estados, entonces es un territorio muy grande y cada estado tiene su idiosincrasia. La vida en el Amazonas es muy peculiar porque, por ejemplo, cuando llegué en el 85, estaban terminando la carretera y eso lo marca mucho al norte. La construcción de la abertura de las carreteras marca mucho la vida del norte del país, porque no había comunicaciones previo a eso. La selva no te dejaba entrar, tenías que ir vía aérea o vía fluvial. Estaba el lugar para atar el caballo, ¿sí? Casas de madera, bien como el lejano oeste, realmente era así. Y se vivía un poco así, ¿sí? La gente andaba armada, porque es un poco vivir en el interior, ¿tá? Andaba armada, había el garimpo, que es las minas de oro, del río Madera. Y eso generaba todo un movimiento muy grande y le daba la vida a la ciudad. Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval. En esos 27 años que yo estoy allá, varias veces quise retornar, varias veces. Pero llamaba por teléfono, hablaba con mis padres, hablaba con mis amigos y me decían, no, está muy difícil, ahora no, espera un poquito. Y esa espera se fue yendo, ¿sí? Cuando uno está al exterior, y eso la gente no lo puede dimensionar, la gente que queda aquí en Uruguay, extraña muchísimo. Pero extraña, te digo, que ya vi más de uno llorar de extrañar a su país, a su familia, a sus amigos, a su idiosincrasia, a tener un mate en la calle tomando, a comer un postre chajá, a lo que uno está acostumbrado, a las cosas simples de la vida, se extraña terriblemente. Y varias veces intenté volver y me decían, no, porque está mal económicamente aquí en Uruguay, y realmente nunca está bien Uruguay.
en definitiva, como para volver. Ni ayer, ni antes de ayer, ni hoy, para que vuelvan todos los que están afuera, como debería ser. Comió sándwich, no fue, tomó suco, no fue. No, ni loco. Comió, sí, Solo tomé suco Ah, y solo me subí en la labor y otra vez corrí en la secundaria. E colocou as caixas nos pés, não foi? Sim, Aquelas caixas nos pés, lembra que caminhava com as caixas? Momento. ¿No lembra, no? Finalmente, en 2008, decido volver al Uruguay y al llegar me encuentro con muchas dificultades, bueno, para alquilar una casa, para conseguir un trabajo, para reinsertarme en todo, en la sociedad, ¿sí? En Brasil yo estaba acostumbrado a llegar de una ciudad para otra sin ningún problema, alquilar una casa, conseguir trabajo, adaptarme fácilmente. Y aquí en Uruguay, en mi propio país, es más difícil. Es increíble eso. Para alquilar una casa es muy difícil, para conseguir trabajo es muy difícil. Inclusive el gobierno estaba diciendo eso, que en esa faja de edad que yo estoy, entre los 45, 50 y pocos años, es muy complicado laboralmente porque no tenés jubilación, porque no es edad para nada, ¿sí? Entonces fue muy difícil el retorno y está siendo todavía. Es decir, yo estoy con un hijo de 6 años, la madre de él se fue a vivir a Portugal hace 3 años y me lo dejó a mí, porque claro, no podía llevarlo a vivir a Portugal, y lo estoy criando yo solo. Entonces se torna difícil, sumando, digo, la creación de un niño de 6 años, que es mi único hijo, ¿sí? El ambiente laboral en Uruguay, que es complicado, la vida en Uruguay, que es difícil, precisamente en Montevideo es difícil la vida, reinsertarte a todo uruguayo que retorna, pienso que se torna difícil, mismo que tenga parientes aquí, que tenga familiares, que tenga sus amigos, es difícil reinsertarse en la sociedad uruguaya, pienso. Ir y volver, ir. El año 2010 estuvo signado en buena medida por el Mundial de Fútbol. Los fanáticos charrúas